este seminario extraordinario del Instituto de Biología. Antes de comenzar voy a dar 3 anuncios. El primero es sobre seguridad en caso de siniestro, sismo, incendio. La mitad del auditorio va a salir por esa puerta y la otra mitad por esta puerta, y las personas sentadas en las esquinas son las encargadas de abrir completamente ambas puertas. El segundo anuncio es un recordatorio atento recordatorio, que pongan sus celulares en silencio o los apaguen. Y el tercero es pedirles que no introduzcan alimentos y bebidas para poder mantener tal como está nuestro auditorio. El día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Ismael Hinojosa Díaz, quien es investigador asociado de tiempo completo en nuestro instituto desde octubre del 2014. La formación académica del doctor Hinojosa incluye la obtención del grado de biólogo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente cursó sus estudios de maestría en ciencias en el área de especialidad de biología animal, también en la Facultad de Ciencias, y posteriormente cursó el doctorado en entomología en el Department of Ecology and Evolutionary Biology de la Universidad de Kansas. Además cuenta con 2 estancias postdoctorales, la primera en la Universidad de Kansas y la segunda en Emory University de Atlanta, Georgia. A pesar de ser tan joven, cuenta con una destacada lista de publicaciones en revistas de muy alto impacto en temas diversos como taxonomía, sistemática, evolución e incluso ecología de diversos grupos dentro de Hymenoptera, particularmente Apoidea. Participa de manera muy activa en la formación de recursos humanos, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, y cuenta con cerca de 20 años de experiencia docente impartiendo cursos tales como sistemática, taxonomía, sistemática de insectos, abejas nativas de México, diversidad, interacciones, planta polinizador, entre otros. Por lo que el día de hoy es un gran honor y un placer contar con su participación. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Hinojosa. Buenos días, gracias Pati. La información alargaba la presentación. En realidad, pues, ni soy tan joven, ni todo lo que, pero eso dicen los papeles, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí, y el día de hoy les voy a presentar pues más o menos una visión general de lo que he hecho, he estado haciendo y pretendo hacer. Y bueno, para eso acudí este título, que pues más o menos es una bóveda sobre la que bajo la cual voy a hablar de todas las cosas que les acabo de mencionar. Entonces, pues yo trabajo con abejas, entonces lo que me interesa pues es el conocimiento de la fauna mexicana de abejas, y estamos en una era en la que todos ustedes probablemente, quizás la mayoría, han escuchado de un asunto que le llaman la crisis de los polinizadores, ¿no? Y el grupo en el que me enfoco y que me interesa mucho más son las abejas de las orquídeas, entonces pretendo utilizar eso como un modelo para este tipo de estudios y de explicaciones. Lo que les quiero decir antes de continuar antes de empezar con la presentación, es que la foto que está ahí es de una abejita de las orquídeas. Es una foto muy interesante porque esta la tomó uno de mis estudiantes en una visita que tuvimos a los Tuxtlas, que salieron en la noche a tomar fotografías, y encontraron esta abeja descansando en esa hojita. Si vieron el póster o la imagen del anuncio de la presentación, la pusieron al revés. Estaba horizontal, lo cual es erróneo. En realidad la abeja está mordiendo con sus... Vamos a ver si esto... A ver si lo equivoco. Sus mandíbulas, aquí está mordiendo la vena central de la hoja, y está en la parte, pues en el envés de la hoja, ¿no? Está descansando, está durmiendo, está, pues, digamos que durmiendo desde noche.
Y lo interesante de esto es que es una abeja de las orquídeas del género Euphorisia. Ahora les explico un poco más de eso conforme avance la presentación, pero es una hembra y las abejas hembras normalmente... Yo lo sé, yo te No lo fue sé. acá. Ah, ok, perdón, sí. Las abejas hembras, que no sé qué dice, normalmente duermen en los nidos, porque construyen su nido, pero esta es una abeja hembra, lo puedo asegurar por las características, que está durmiendo en una hoja en la noche, lo cual quiere decir que es una hembra recién emergida, todavía no construye su nido. Eso es interesante haberla encontrado así. Bueno, ahora. Ok. Antes que nada, para todos los que... Esto yo lo hago siempre en mis presentaciones, explicar lo que es una abeja, o más que nada diferenciar lo que son las abejas de lo que la gente normalmente asocia como, o conoce como abeja. Entonces, bueno, ¿qué son las abejas? Esto es lo que la gente piensa. La gente piensa que son las abejas. Estoy seguro que incluso como biólogos, pues no estamos acostumbrados a entender los grupos de los demás, pero cuando uno dice una mosca, pues piensa en la mosca doméstica, ¿no? Cuando uno dice perro, ahí sí, ¿no? A lo mejor piensa en perro callejero, ¿no? Perros. Entonces, esto es similar, ¿no? Las abejas son pero es un grupo mucho más allá de esto, pero sí, el conocimiento general es de que las abejas son las abejas que producen la miel, que viven en colmenas, perdón, en 100 colmenas, que tienen una reina, que tienen obreras, que pican, que se mueren cuando pican, que nos comemos su miel, etcétera, etcétera. Eso es las abejas. Sin embargo, estas son las abejas del género Apis, específicamente Apis mellifera, que es esta, que es la especie de la abeja común, que está introducida por todo el mundo, pero que son nativas de Europa, Asia y África. Y estas son otras especies del mismo género, son todas las especies conocidas, de acuerdo a ciertos autores, del género Apis. Entonces, todas se parecen. Esta es la abeja gigante de la miel, que vive en el sur de Asia. Y bueno, acá están las abejas enanas, etc. Pero todas están más o menos a escala, más bien relativa, obviamente, de este tamaño. Bueno, entonces, estas son lo que la gente asocia con abejas. Entonces, ¿pero qué son las abejas? Pues las abejas son insectos que pertenecen al orden Hymenoptera. Las hembras tienen aguijón, todos sabemos, al igual que avispas y otros himenópteros. Casi todas las especies se alimentan de productos florales, polen, néctar, y algunas especies, algunas, muy pocas, viven en colonias, formando sociedades. Ok, entonces siguiendo con esto, pues son insectos. Este es un esquema que ya muchos han visto, en el que los entomólogos siempre presumimos de que los insectos pues ocupan la mayor parte de la diversidad conocida o estimada. Entonces, pues las abejas se ubican ahí. Y dentro de los insectos, el grupo más diverso es el grupo de los insectos con metamorfosis completa, se llaman los metábolos. Las abejas forman parte de estos insectos dentro del orden Hymenoptera, que es este espectro. Ok, esta es la filogenia más completa, reciente, desde 2014, basada en secuencias moleculares, me parece que no, y muchos de los grupos de insectos conocidos tradicionalmente se mantienen. Hubo algunos cambios en cuanto a posiciones relativas entre ellos, pero bueno, aquí están los logometábolos y resulta que Hymenoptera es el hermano de todos los otros holometábolos. Son las abejas y avispas. Okay. Y aquí está toda una variedad de abejas, como les decía. Las abejas no son solo las abejas de la miel. Pueden ver ahí, podemos observar pues, que hay una variedad enorme de tamaños, colores, formas, etcétera, etcétera. Todas son abejas. Muy bonitas, ¿no? ¿Cuántas especies de abejas existen? Pues se estima que hay alrededor de entre 20 y 25 mil, dependiendo de los autores también, especies en el mundo. Y se sabe que son mucho más abundantes en las zonas áridas y semiáridas, ¿no? Al contrario de muchos otros grupos de insectos que son mucho más diversos en los trópicos. ¿Cómo viven las abejas? Es un poquito de explicación de sus hábitos, de su estilo de vida.
Pues como les decía, la gran mayoría se alimentan de productos florales, las hembras recolectan polen para proveer a sus hijitos, construyen sus nidos. Algunas especies no colectan polen, lo cual las convierte en una cosa llamada cleptoparásitas, que son como las aves, los pájaros que depositan el huevo para que se los cuiden otros. Es la misma estrategia. Entonces hay un buen número de especies de abejas que hacen eso. Ahora, pues viven en nidos, como les decía, o se desarrollan en nidos, incluso las que son cleptoparásitas, pues se desarrollan en nidos de otros. En la gran mayoría de las especies, las hembras son solitarias, lo cual quiere decir que viven solitas, construyen su nido, ponen sus huevos y se mueren. Al contrario de lo que les decía, que la mayoría de la gente asocia con abejas, que viven en colonias, con muchísimos individuos, que cuidan a la reina, que ven a sus hermanas, que cuidan a sus hermanas, nacen, ven generaciones pasar frente a ellos. No es el caso de la gran mayoría. Las madres trabajan solitas, hacen sus nidos y se mueren hasta que la siguiente generación surge. Y aquí vemos, esta es una foto pero de un nido de una abeja solitaria de aquí de Pedregal, que es una de las más abundantes que se pueden ver, y además porque es una abeja muy grande que se llama Gilocopa tabaniformis, anida en madera, y esta es una hembra entrando o saliendo, no sé cómo la fotografía ahí, que es un nido en un tronco. Estos son nidos inducidos en uno de los llamados hoteles de abejas. Es una agregación de nidos que cada uno es individual, o sea, cada abeja trabaja en su nido por su parte, no cooperan. Entonces, pues son abejas solitarias. La gran mayoría de las abejas son solitarias, muy pocas son esto, muy pocas son lo que se llama sociales o eusociales. Está la reina, que aquí la vemos, y todas las obreras. Alrededor del 4% de las especies de abejas han desarrollado esta estrategia de vida. Los abejorros también son sociales. Este es un nido de abejorros, de bombus, las abejas peluditas. Bueno. Entonces, las abejas pues son los polinizadores por excelencia. No les voy a explicar todo esto, pero bueno, pues muchísimas plantas con flores dependen de las abejas, de la actividad polinizadora de las abejas. Y en las últimas 2 décadas pues ha salido este asunto de la emergencia, de la declinación o declive, no sé cómo traduzcan, con el pochismo que nos cargamos de la crisis de los polinizadores. ¿No? Ahorita vamos a hablar de esto. Bueno, ok, ya. Contexto. Entonces vamos a hablar de todo este asunto. Les decía yo que voy a usar las abejas y las orquídeas como modelo. Entonces ya les medio expliqué, les mostré fotos de abejas. Entonces vamos a ver qué son las abejas de las orquídeas. Aquí está el esquemita de más o menos de formas y diversidad de abejas. Estas son el grupo de las abejas de las orquídeas. Esas, por ahí estas otras dos, que son géneros que están representados en esa imagen. Todas estas son las llamadas abejas de las orquídeas. ¿Qué son las abejas de las orquídeas? Pues las abejas de las orquídeas son un taxón, un clado monofilético dentro de otro clado que se llama abejas cuadriculadas. Entonces, este es un árbol filogenético más o menos reciente, actualizado, de todos los grupos de abejas. Este es el clado de las abejas cuadriculadas, el cual se caracteriza por algo que ahora les voy a mostrar, y ahí está el clado de los eulocini, que son las abejas de las orquídeas. Entonces, ¿qué son las abejas cuadriculadas? Las abejas cuadriculadas incluyen estas 4 tribus que están representadas actualmente. Hay otras tribus extintas, pero se les llama cuadriculadas porque en las patas traseras las hembras tienen estas canastitas con cucharitas cóncavas donde compactan el polen para llevárselo a los nidos. Eso se llama cuadrícula. Es una característica única. ¿Sí? Entonces, esas son las abejas cuadriculadas. Tenemos los abejorros, las abejas de la miel, las abejas sin aguijón, que son los meliponinos, y las abejas de las orquídeas. Son neotropicales. Pues ya todos tenemos más o menos una noción de lo que es neotropical. Acá en Sudamérica pues, no pasan al lado
del Pacífico, los Andes son una barrera, y aquí en México pues llegan más o menos aquí por el Pacífico hasta el norte de Sinaloa y acá hasta Tamaulipas. Existen alrededor de 240 especies, yo creo que un poco más, depende de las estimaciones por ahí. Y bueno, aquí están pues, otra vez representaciones de los géneros. Agre, que es un género monotípico, de Sudamérica, Xerete, que es un género de unas 7 o 8 especies. Estas dos son cleptoparásitas, la estrategia que les decía de que las hembras buscan nidos de otras abejas para que incluyan sus hijitos. Y tenemos al género Lema, el género Frisia y el género Glosa, que es el más diverso de todos. Entonces, esas son las abejas de las orquídeas. Y bueno, aquí no voy a aburrir con esto, no están resueltas del todo bueno, no hay un consenso en cuanto a las relaciones filogenéticas entre los géneros, dentro de la tribu. Hay muchas propuestas, todavía está la moneda en el aire, necesita más información. Y pues las abejas de las orquídeas son principalmente solitarias o comunales, algunas desarrollan cierto estilo de vida social o social, y como les decía, los géneros ortoparasíticos. Lo más interesante de estas abejas es que los machos recolectan sustancias aromáticas producidas por algunas flores y algunos otros sustratos, sobre todo orquídeas, y esto lo utilizan, no está del todo comprobado, pero 99% de certeza de que utilizan esto para algún tipo de reproducción, de competencia sexual entre ellos. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas figuras de la biología de estas abejas. Aquí podemos ver, esta es una abeja del género Lema que tiene una polilla enorme pegada. Aquí tenemos otra Eulema bombiformis en sus nidos. Los nidos los hacen de resina. Aquí tenemos una Euglosa en un nido. Estos son nidos que algunas especies hacen nidos que cuelgan de hojitas o de tallos. Y aquí está sonando su carita. Bueno, aquí hay otra en su nido. Aquí hay muchas abejas recogiendo sustancias aromáticas. Aquí hay otra recogiendo una sustancia aromática de una orquídea. Tenemos más, visitando orquídeas. Y bueno, aquí tenemos fotos pues, un poco con mayor resolución. Esta es una euglosa con un potín muy grande ahí pegado. Tenemos otra euglosa. En esta se ve muy bien este ensanchamiento de la pata trasera. Este es un macho. Entonces, como les decía, los machos recolectan sustancias aromáticas. Tiene esta modificación en la tibia de la pata trasera, la tienen inflada. Esto no es cóncavo como en las hembras, que es la corvícula, donde compactan el polen. Esto al revés, es convexo, o sea, esto es como una bolsa. Tiene una entrada, esta hendidura se ve más oscura, es una hendidura por donde se penetran las sustancias químicas que colectan. Ahorita vamos a ver un video. Y entonces aquí las almacenan. Esta es otro grupo, otra glosa. También se puede ver aquí la tibia. La forma de la tibia y otras cosas pues, son importantes tecnológicamente. Bueno, y aquí, como pueden ver, tienen la lengua muy larga. Entonces, de hecho, el nombre de este género y de la tribu, Euglosa, Euglosini, quiere decir lengua verdadera, que hace referencia a una lengua muy larga. O sea, la lengua está doblada aquí centralmente, se extiende hasta acá, en algunas incluso más larga que casi tan larga como 2 veces o más el largo del cuerpo. Bueno, aquí hay unos videos para ver si han visto otras presentaciones que he hecho en algún otro lugar, o aquí mismo hace unos años. Yo creo que sean estos videos. Este es un video, un poco viejo, pero es bastante bueno, donde se ve precisamente la actividad recolectora de perfumes de los machos. Esta es una euglosa de especie euglosa vivísima. Esto es un video que se tomó en Puerto Vallarta. No lo tomó alguien más. Pero aquí vemos con las patas delanteras, aquí en esta parte de la flor de la orquídea están las sustancias aromáticas. Con estos cepillitos los recoge y luego hace este vuelo que hace un movimiento como de bicicleta, que hace un montón de movimientos que hace que la sustancia recogida con las patas delanteras pase a las patas traseras, a esos bolsillos
y para hacer solubles los compuestos aromáticos que hay en las flores o en otros lugares, lo que hacen es producen unos lípidos, como unas glándulas que tienen en las mandíbulas, y entonces lo solubilizan, lo toman con sus patas delanteras, se echan para atrás, como vieron, hacen su movimiento de bicicleta, lo guardan y siguen, porque quieren mucho, muchísimas moléculas de estos compuestos aromáticos. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahí está. Ahí se ve otra vez el órgano Y luego, este es un video que también ya he mostrado otras veces. Esto es en Costa Rica hace unos años. Se ponen este papel filtro que está aquí pegado, está embebido con una de las sustancias aromáticas favoritas de estas abejas. Debe hacerse cineol o una cosa así. Y bueno, Costa Rica es uno de los lugares de mayor diversidad para este grupo, entonces allá hay como unas 8 especies, yo creo, volando. Pueden ver los colores, los tamaños, la variación. Todos estos son machos frenéticamente tratando de conectar sustancias aromáticas para atraer a las chicas. Sí, cuando a mí me preguntan, bueno, siempre pienso que es una buena broma cuando me preguntan qué estudio, digo, estudio las abejas que yo estudio, los machos juntan perfumes para atraer a las chicas. Este es otro video, que lo tomé en la estación Los Tuxtlas. Aquí estamos utilizando un método para conectar a estas abejas. En estas botellas son trampas, bueno, nosotros tomamos de algún artículo y las medio rediseñamos, entonces tienen unas perforaciones aquí, adentro tienen unos hisopos que están embebidos con la sustancia atrayente, abajo tiene alcohol. Entonces pues las abejas vienen, entran y porque está muy compacto adentro, cuando vuelven después de tratar de recoger la sustancia, pues cae al alcohol, desgraciadamente para ellas. Entonces es una manera de mostrar seguridad. Pues aquí están ellas. Esta es una especie que se llama Euglossa imperialis, y aquí adentro hay algunas oficias, emblema quizás. Bueno, no les voy a enseñar cómo cae ese mar porque es como no es ético. Bueno. Ok, entonces rápidamente, pues hay filogenias para la mayoría, bueno, para algunos de los géneros de este grupo, no son fotos que yo he hecho, pero bueno, este es de Eulema, uno de los géneros. Aquí en México hay, Eulema habrá como unas, ¿cuántas especies? Como 4 especies de Eulema. Y aquí tenemos Excelente, que les decía yo que hay como unas 7 o 8 especies, y en México tenemos 3. Para mí esta es la abeja más espectacular del mundo, o sea, vean esto, son muy grandes. Entonces, bueno, aquí está una filogenia de las especies de Excelente, y son parásitas, como les decía, parásitas. Este es el género monotípico que está solo en Sudamérica, el Magle, y también son criptoparásitas. Este es el género Frisia, que aquí en México hay pues como unas 8, 9, 10 especies, algo así. Dependiendo también de las interpretaciones de los taxones. Bueno, estas abejas son muy estacionales, pero solo se encuentran en la época de lluvia. Y Euglossa, que es el género más diverso, que es el que más he estudiado yo y que más me gusta, tiene 6 subgéneros. La taxonomía está basada en todos los caracteres que se usan para recolectar los químicos. Bueno, ahí está. La longitud de la lengua también es un carácter. Esta es una Euglossa no tan colorida, una Euglossa de Sudamérica. Y bueno, aquí están los caracteres de las patas. En las patas medias, en la tibia, también tienen aquí unos mechones de sedas pilosas, cuya forma tiene una importancia taxonómica muy grande. O sea, la formita de esto, que la abeja sea muy similar en el resto de su morfología, la morfología de estos mechoncitos tiene una importancia taxonómica muy grande. Y estos mechones se usan en las alas tienen unos cepillitos, en las alas posteriores tienen unos como peines en las bases. Entonces, eso no tengo ningún video ni tengo ninguna imagen, pero lo que hacen es
están en el supuesto cortejo o atracción de otros machos para competir por hembras, lo que hacen es se perchan en algún árbol, en algún tronco, se ponen como en cuclillas, o sea, hacen las patas medias estas, así más o menos como más hacia arriba, que quedan a la altura del ala, y le pegan con una frecuencia muy alta, lo cual hace que los cepillitos que tienen la base de las alas rocen estos mechones que están a su vez embedidos por las sustancias químicas que salen como aspersados, ¿no? Pues crean una nube de aroma. No se sabe bien qué pasa después, si vienen las hembras, si vienen los machos y compiten entre ellas, no se sabe. Pero bueno, la forma de las tibias es un carácter interesante, y aquí, como les decía, la forma de estos mechoncitos, este es un grupo diferente, pues con una forma diferente de los mechones de las tibias medias, y las diferencias sutiles que hay son específicas, de mucha importancia taxonómica. Hay otros. Bueno, también en los genitales hay caracteres importantes. Esos son los caracteres de los genitales, más bien dan información de grupos arriba del nivel de especie. Esto no se lo voy a ver. Sin filogenia se había propuesto unos 17 grupos de especies y estos 6 subgéneros. Sin embargo, ahí están imágenes de los subgéneros. Vean, esta es una de las que tienen la lengua más larga. Otras con lengua muy larga. Y luego, bueno, pues yo en mis años mozos de doctorado hice una filogenia morfológica basada en morfología para este grupo, y pues todos estos caracteres que les acabo de mencionar pues son importantes aparte de todo eso. Y aquí está la filogenia resultante del género Euglossa, basada en morfología. Entonces, si mapeamos los subgéneros como se habían entendido antes, pues así van quedando. Vemos que hay ahí podifilias, parafilias, bla bla bla. ¿Sí? Lo interesante es que, como les decía, yo que soy morfólogo, y a pesar de que tengo entendimiento de lo que es la biología molecular, pues no estoy muy versado en ello. Entonces, alguien más hizo una filogenia molecular del grupo un poco más amplia, pero si la cortamos a representar el grupo que yo utilicé, resulta que las coincidencias son extremadamente grandes. Entonces, tanto las moléculas como la morfología estaban dando una información muy parecida, lo cual indicaba que había, pues que los grupos que se entendían taxonómicamente antes estaban pues mal entendidos filogénicamente. Bueno, eso es las conclusiones de esto. Hay que hacer arreglos en la clasificación, etc. Ahora, en cuanto a diversidad total, pues existen unas 235, 240 especies en los catálogos más recientes. Yo creo que hay unas 260, o sea, con las que faltan por descubrir. Y en México tenemos alrededor de 32, y creo que con las que se puedan encontrar todavía por ahí, por describir, como rompiendo otras especies que ya existen, pues podemos tener una diversidad de unas 40, más o menos. Las áreas de mayor diversidad para el grupo pues son el sur de Centroamérica, Costa Rica y Panamá, Colombia, Ecuador y Brasil. En México pues tenemos muchas menos especies comparadas con estos países, porque estamos ya al norte de lo que sería el neotrópico, ¿no? Estamos colindando con la zona neártica. Y las áreas de mayor diversidad en México, pues coincidiendo con esto, serían Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que son los estados con mayores características de vegetación y demás, para que este grupo de abejas sea diverso. Algunos aspectos distribucionales en México es que, bueno, esta especie, que se llama Euglossa viridissima, hasta 2011 se creía que era una sola especie, y en 2011 la partieron en dos, usando algunas técnicas moleculares que ahora les voy a explicar un poquito más adelante, y ciertas sutilezas morfológicas que son muy, muy complicadas de observar. Lo interesante acerca de esta abeja y su ahora especie hermana, críptica casi, es que hubo una introducción accidental, no sabe cómo llegó a Florida, al sur de Florida, se detectó por ahí de principios de los años 2000, y ahora están pues, bastante establecidas, migrando incluso hacia el norte.
probablemente indicación de cambio climático y todas estas cosas. Además es una especie bastante dúctil, diría yo, o sea, se adapta a todo. Esta otra es una especie que también es muy común en México, que se llama, es de otro género, llama polícroma, que también se encuentra hasta el norte de Sonora, más o menos. Sin embargo, en algún momento, en los años 80, me parece, encontraron un espécimen en el desierto de Arizona. Entonces, tanto para esta especie que se había introducido a Florida, como para esta que se encontró un registro aislado en Arizona, a mí se me ocurrió pues, que había que hacer algún modelaje de nicho para ver si esas poblaciones introducidas podían persistir, me estoy hablando de hace años, o si la que se encontró aislada de esta había una viabilidad de criar poblaciones ahí. Entonces pues hicimos un análisis de esto, ¿cómo se llama? De distribución potencial, perdón. Y aquí está pues, lo que salió en ese entonces. Les decía aquí para Eulema polícroma, pues la distribución se predice hasta acá. Sin embargo, este punto que se había encontrado aislado en Arizona, pues resulta que no, porque además, digo, no se predice que haya hábitat suficiente para que exista ahí. Entonces, esto fue algo accidental, que quién sabe cómo llegó ahí, porque además hay estaciones ahí de monitoreo que jamás lo han vuelto a recolectar. Y en el caso de la euglosa, que en aquel entonces se llamaba viridísima, que ahora se llama dilema, la que está aquí, que fue introducida en Florida, pues resulta que sí hay hábitat y las condiciones abióticas para que exista. Entonces, por eso es que se está desarrollando tan exitosamente. Entonces, les decía que, hace como unos 3 años, este chico, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, vino a dar dio un seminario aquí. Resulta que yo estuve colaborando con él y con su asesor de doctorado. Ahora ya se doctoró, está de postdoc en el Instituto Rockefeller en Nueva York, con un montón de dinero, con las cuestiones de especiación. Su doctorado estaba basado en genética de poblaciones de Euglosa viridísima y Euglosa dilema, que es la especie hermana crítica casi de esta, ¿sí? Entonces, en aquel entonces tuvimos que hacer colectas por todo el Golfo de México y Chiapas y demás para su estudio, y está finalizado el paper, está pues esperando que se acepte en alguna revista de alto impacto, y mientras está depositado aquí en los bioarchives, que se puede ya citar, etc. Entonces es acerca de cómo estas dos especies crípticas especiaron gracias a la variación en un gen olfativo, ¿sí? Que ellos identificaron ahí con métodos moleculares. Y pues aquí está un poco más. Les decía yo, esto era antes todo Euglosa viridísima, pero resulta que son dos especies. Esto de acá es Euglosa dilema, esto de acá es Euglosa viridísima, y esta es la zona de simetría, y acá está introducida en Florida. Pero eso no es toda la historia. Resulta que hace 2 años un estudiante del CIGNOR, con el que yo también he colaborado, encontró estas abejas en la península de Baja California, que es Euglosa viridísima, que nunca se habían reportado ahí. Entonces pues publicamos esto también. Entonces resulta, a mi parecer, pues esto es un reflejo de los cambios que está habiendo en el mundo en cuanto a clima y demás, aparte de posiblemente la capacidad de adaptación de estas abejas, ¿no? Que se están expandiendo. Además hay otras islas del Caribe en las que la especie hermana también ya se encontró y no existía antes. Obviamente quizás introducida por los humanos, pero pues son capaces de persistir. Entonces los euglosinos o las abejas de las orquídeas son importantes en aspectos ecológicos, porque las abejas en general pues, son importantes porque son polinizadores, pero las abejas de las orquídeas tienen unos patrones de las hembras que recolectan polen para proveer a los nidos, y los machos que andan buscando sustancias aromáticas, sobre todo en orquídeas, y que las orquídeas los usan para polinizarlas, recorren distancias muy amplias y además tienen patrones regulares de búsqueda de los recursos. Entonces los hace polinizadores efectivos de plantas con muy bajas densidades poblacionales. Incluso pues pueden
pueden llevar transferencia química entre parches de bosque, ¿no? De estas plantas, o sea, cruzan áreas donde no hay bosque. Entonces en México pues sería bueno que siguiéramos utilizando bueno, que sigamos estudiando estas abejas. Hace falta muchos muestreos locales y regionales, que es lo que nosotros queremos seguir haciendo, para estudios de polinización, y los podemos usar como indicadores para conservación. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, desde hace unos 2 o 3 años hemos estado estudiando la fauna de abejas de los túxtlas, pero si tomamos a las abejas de las orquídeas como patrón, bueno, primero les explico lo que es los túxtlas, los que no han ido, ahí está, en el sur de Veracruz, ahí está el Temaco, esta es la reserva, y luego dentro de la reserva, pues aquí está la estación. Todo esto es el área, la reserva de la biosfera de los túxtlas, que a mí me da un poco de risa todo esto de las reservas de la biosfera, porque están llenas de poblaciones, de potreros, de todo. Ok, pero aquí están los túxtlas, aquí está el punto que esto se llama el Cerro de Vigía, muy bonito. Estamos pegados a los potreros, con vacas. Entonces, lo que hemos estado haciendo, más o menos sistemáticamente, hemos puesto transectos de muestreo, en los cuales utilizamos estas trampitas con distintas sustancias químicas y tenemos más o menos una representación sistemática de la variación de la composición de la fauna a lo largo de las épocas en las que lo hemos podido visitar. Y aparte hemos mostrado todas las otras abejas también. Entonces hemos encontrado 18 especies. Hay otras especies que están reportadas para la zona en colecciones, que no hemos encontrado, que son 2 o 3 por ahí, pero nunca las hemos podido colectar. Probablemente pues sean muy susceptibles a la degradación del ambiente o tengan densidades poblacionales muy bajas, porque son especies que se conocen en muy pocos individuos. Pero bueno, para ser un lugar tan al norte de vegetación tropical, tan perturbado, y siendo que en México tenemos, pues les decía yo, unas 37 especies, que tengamos la mitad de las especies de este grupo ahí, pues es bastante significativo. Aquí tenemos la composición de todo lo que hemos colectado por especie. Estas 2 son las especies dominantes: Rublosa dilema y Rublosa imperial. Aquí tenemos más o menos la variación a lo largo de los muestreos que hemos hecho. Aquí podemos ver cómo en marzo tiene un aumento considerable de la actividad de vuelo, y pues es porque se avecina la época de lluvias y hay mucha floración, etc. Entonces, bueno. Y pues es el patrón de precipitación, ¿no? Estas son las 2 especies dominantes. Lo interesante de aquí es que cuando una domina, la otra es baja, entonces yo creo que por ahí hay pues, algún asunto de partición ecológica o temporal, etc. Y bueno, como parte de esto, pues aquí tenemos a una de mis estudiantes que ha estado haciendo su tesis de licenciatura, que está sentada por allá, muy feliz, presentando un póster. Está a punto de terminar su tesis, ya me lo prometió desde hace 2 años. Está a punto de terminar. Entonces aquí está una muestra de lo que tiene adelantado. Y ha estado trabajando bastante profundamente en reconocer a las abejas de una manera fácil. Su tesis es una guía de identificación de las abejas de las orquídeas de la zona, y lo que yo le sugerí y lo que está haciendo es utilizar caracteres más o menos macro que se pueden ver para que cualquiera las pueda identificar con medios a la mano. Es un poco complicado en algunos casos, pero lo más que se pueda. O sea, no estamos tratando de utilizar caracteres de genital ni nada de eso, porque si queremos hacer una guía de identificación de campo, no se trata de eso. Pero por ahí va. Y también tenemos aquí a Celeste, que está en estos momentos a punto de terminar también una tesina, que está acabando una especialidad en estadística y está utilizando los datos de los muestreos en los transectos con los distintos químicos para hacer pues ahí algunos índices de comparación entre todo esto. Entonces, son análisis interesantes los que nos están realizando.
Bueno, pues ya les expliqué todo del grupo que me interesa y más o menos algo que hemos estado estudiando. Ahora, les decía que está en el aire todo este asunto de la crisis de polinizadores. Todos lo han escuchado, supongo, por ahí en algún momento. ¿Qué es la crisis de polinizadores? Bueno, yo diría que estamos en la crisis de la biodiversidad, ¿no? Desgraciadamente, o sea, pues, todo está en riesgo. Pero bueno, le han hecho mucho ruido a los polinizadores, pero bueno, para mí, porque yo estudio el grupo más importante de ellos, entonces no vamos a hablar de esto un poquito. ¿Qué es la crisis de polinizadores? Bueno, se basa en dos aspectos. Una cosa llamada el síndrome de colapso de las colonias de Apis mellifera, o sea, de las abejas de la miel, que es una cosa que se empezó a observar a finales del siglo pasado, y a principios de por el año 2005 se observó una disminución así, pero dramática, drástica, del 50% de colonias de Apis mellifera en Estados Unidos y en zonas de Europa. Las causas pues, son multifactoriales, el uso de agroquímicos, la introducción de patógenos y parásitos. Y hay unos insecticidas famosos por ahí que se llaman los neonicotinoides, que se supone que son un factor importante que está causando problemas con Apis mellifera. Como les decía, es una especie introducible en la mayor parte de su rango y se utiliza sobre todo para producción agrícola, ¿no? También la miel y demás, pero lo más importante son sus aportaciones en la polinización de monocultivos enormes por ejemplo, de la almendra en Estados Unidos. Y el otro aspecto de la crisis de polinizadores es que en el 2006 se publicó un trabajo que mostraba cómo históricamente habían disminuido las poblaciones de polinizadores en zonas de Holanda y el Reino Unido. Y luego se publicó por ahí en el 2010, me parece también algo, 2010, sí, 2013, no me acuerdo. En Estados Unidos algo similar, solo en estos dos lugares. ¿Sí? Las causas, pues probablemente todas las de arriba, más sobre todo la destrucción del hábitat. ¿Sí? Entonces son estas dos cosas lo que habría que tomar en cuenta cuando se habla de crisis de polinizadores. Una cosa es la disminución de las colonias de Apis mellifera, que es lo que todo el mundo le hace caso y dice, nadie le hace caso a las otras. Bueno, por ahí hay, pero nadie piensa en esto. O sea, uno dice, salvemos a las abejas y piensa en las abejitas de la miel. Mientras que estas son la gran mayoría de las especies y son las que tienen el efecto pues, mucho más benéfico para todos nosotros en el sentido de que polinizan la vegetación natural. Bueno, entonces la evidencia la decía en el Reino Unido y Holanda y Estados Unidos. Entonces, pues falta evidencia en otros lugares del mundo. O sea, se ha hecho extrapolación a que eso está ocurriendo en todo el mundo, pero en realidad no sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí en México no sabemos si está sucediendo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que generar la evidencia. ¿Cómo? Haciendo monitoreos locales y regionales, haciendo monitoreos sistemáticos y comparativos a distintos tiempos. Bueno, si a alguien le interesa, hay un episodio de Netflix que se llama de Black Mirror, una serie de Netflix que se llama Hater of the Nation, en el cual hablan de la implementación de abejas robots, porque ya se acabaron las abejas, que algo de que está interesante. Y ahí incluso las hacen que hagan sus colmenas solitas, ¿no? Bueno, entonces pues para medir esto como les decía, hay que generar información de monitores locales. Entonces, utilizando la REPSA como modelo, bueno, aquí está una descripción. Hace como 2 o 3 semanas que mi estudiante Celeste les presentó, no sé si alguien lo vio, aquí en los seminarios del Jardín Botánico, más o menos de lo que les voy a hablar ahorita. En la REPSA, o en la Reserva de Pedregal, existían 2 registros históricos de la fauna de abejas, uno hecho por mí hace muchos años, en mi tesis de licenciatura, y otro hecho por una chica de apellido Domínguez en el 2009. Yo en el 96 encontré 97 especies, registros de colección, no me puse a colectar sistemáticamente nada, hice mediciones de colección. Y esta chica, que se hizo una colecta directa, encontró 29 especies. Entonces, si comparamos del 96 al 2009, te decimos, wow, sí, crisis de polinizadores. ¿Sí? O sea, una disminución drástica. Bueno, entonces, en el 2017 Celeste terminó su tesis de licenciatura, haciendo otra vez un remuestreo de las abejas de Pedregal, pero siguiendo, cuando realizamos el trabajo de Domínguez nos dimos cuenta que tenía muchas lagunas por ahí metodológicas. Entonces
pues Celeste hizo un muestreo bastante sistemático, con mucho esfuerzo de colecta, etcétera, etcétera. Y para no hacerse la muy larga, lo que encontró fue esto: 74 especies. ¿Sí? Aquí está la composición. Entonces, si comparamos, estas son las gráficas de pastel de la composición de los 3 trabajos, y los 2 anteriores y el de Celeste. Entonces, si hubiéramos comparado estos dos, nada más diríamos que sí hay crisis de polinizadores. Pero si comparamos con este, pues decimos, esta persona no supo hacer bien su muestreo, ¿no? Bueno, aquí está un poco más de sus resultados, la curva de acumulación de especies, un poco de la fenología y la red de interacciones con todas las plantas, que esto es muy interesante. Pero lo único que quiero mostrarles es, bueno, aquí está, ella acabó su tesis hace rato, ahora está a punto de acabar su tesina de especialidad. Entonces, bueno. Pero entonces, existen cambios considerables en la fauna de abejas de la redza. Otra vez, como les decía, si comparamos estos dos muestreos, pues sí. Entonces podríamos decir, sí hay crisis de polinizadores. Pero si ponemos el tercero, no. Quiere decir que no hicieron bien el muestreo. Entonces, pues lo que se requiere es hacer monitoreos locales sistemáticos, bien hechos, y a distintos tiempos para poder generar evidencia. Si buscamos con información sesgada, podemos crear noticias erróneas. Entonces tenemos que seguir trabajando en esto. Y en este sentido, hace unos meses me invitaron a colaborar en un asunto internacional basado en la Universidad de Mons en Bélgica, que se llama Climate Change and its Effect on Pollination Services. Entonces, estoy aquí colaborando con estos dos doctores, profesores de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Mecánica. Y aquí este proyecto de lo que se trata es de comparar los servicios de polinización en huertos de manzana en varias regiones del mundo, huertos de manzana con distintos modalidades de huerto, ya sea orgánicos, semiorgánicos o con uso tradicional de pesticidas. Entonces, para esto fuimos hace como un mes y medio a muestrear en varios huertos que cumplen con estas características en la zona de producción de manzana del estado de Puebla, cerca de Perote. Pues aquí están algunas de las lugares. Aquí están fotos de un huerto de manzana. Aquí está la flor de manzana visitada por la abeja que colectamos más, esa primelífera. Los manzanos son introducidos a primelífera, sí, introducidas, entonces tiene sentido. Sin embargo, también usamos métodos de muestreo con trampitas de colores y pudimos encontrar otras especies que sí son nativas. Yo les sugerí que no muestráramos solo los manzanos, como es el proyecto global, sino que mostráramos también las poblaciones alrededor de los manzanos, porque así podemos tener una comparación de la proporción de polinizadores de la fauna nativa. Entonces aquí estábamos muestreando en las plantas ruderales de alrededor de los huertos de manzana. Aquí estamos trabajando. Bueno, ese es un proyecto que está en desarrollo, entonces esperemos que nos dé información interesante. En otras cosas, pues también por ahí soy tutor en el plan de estudios del posgrado de sostenibilidad, y en una interacción que tuve ahí con un profesor de la Facultad de Química, me convenció de que hiciéramos un estudio de la variabilidad química de la miel de alguna abeja. Y a mí lo único que se me ocurrió fue de estos meliponinos, que son abejas nativas sin aguijón, que se usan para la producción de miel de una calidad diferente y a menor escala que la abeja de la miel común, pero que son nativas de acá y se han usado tradicionalmente desde la época prehispánica. Entonces convencí a este estudiante, que se llama Jorge Jiménez, de que hiciera este estudio. Afortunadamente es muy buen chico, muy buen estudiante y lo acabó. Hizo un estudio muy interesante que involucraba cuestiones de uso tradicional, de entrevistas. Es una tesis bastante interesante en este sentido, y esto con el apoyo de la doctora Andrea Martínez, nos ayudó bastante el comité cultural de él. Bueno, y entre otras cosas, pues este otro estudiante de maestría, que es un estudiante externo, pero del cual soy su director de tesis, también ya acabó su maestría. Él estuvo muestreando las abejas
corbiculadas, incluidas las abejas de las orquídeas, de la reserva de Calakmul, y encontró pues una riqueza de especies. Pues, para los pocos muestreos que hizo, dada la premura de su estudio, encontró bastantes especies. Tengo también un tesista doctoral del Colegio de la Frontera Sur que está haciendo un estudio taxonómico y filogenético de estas abejas del género Echinocopa, que son las llamadas abejas carpinteras, y bueno, esto está en proceso. Estos son algunos de los datos que he generado. Entonces, con todo esto, pues, entre mis perspectivas es seguir estudiando la diversidad de la fauna de abejas en las áreas tropicales de México, tomando como base el muestreo de los tuxtlas y haciendo colectas sistemáticas en otras áreas con vegetación tropical, utilizando los Euthrosini, Meliponini y Kilocopine, que son las abejas carpinteras, las que está estudiando el chico que les acabo de mostrar, estos que son las abejas sin aguijón, y los Euthrosini, que son los que yo estudio mayormente. ¿Por qué usar estos como método, como organismo modelo? Pues porque su taxonomía, al menos de estos dos, es bastante conocida, o sea, podemos conocer casi con certeza todas las especies, y en el caso de estos, pues espero que cuando Jorge avance también lo podamos hacer. Entonces, recolectando, y además, tanto Euthrosini como Meliponini se pueden recolectar muy fácilmente dadas sus características biológicas, usando cebos, buscando nidos, y estos, pues, como son muy grandes, también los podemos recolectar fácilmente. Entonces, si utilizamos a estos como organismos modelo para muestrear en distintas áreas del trópico mexicano, con los mismos parámetros de colecta, podemos hacer cálculos de la diversidad a lo largo de toda esta zona. Y bueno, estas son algunas de las zonas, para aquí están los tuxtlas, y en estos otros puntos rojos son zonas en las que hemos ido a colectar de manera prospectiva para, pues, planear ya muestreos a más largo plazo y tener entonces una visión global del subtrópico mexicano en cuanto a qué está pasando con el declive de los polinizadores, si se está pasando o no. Pero para esto se requieren pues varios años de esfuerzo de colecta. También voy a continuar con el proyecto que les digo que acabamos de empezar, del asunto global de los manzanos. Probablemente el año que viene vayamos a la zona manzanera más fuerte de México, que es Chihuahua, haciendo el mismo tipo de muestreo. Y bueno, pues esto lo podemos extender a otro tipo de cultivos. Pues les agradezco a todos los del Instituto de Biología que me han tenido aquí durante estos años, al programa PAPIR que me ha dado dinero para hacer estudios de la fauna, bueno, pues a estas personas, sobre todo en la estación de los tuxtlas, a todo el personal académico y sobre todo a mis estudiantes, estas dos chicas que han estado aquí conmigo por algunos años, a todos mis compañeros del Departamento de Zoología y otras. ¿Me hago una pregunta? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Bueno, yo quiero saber en términos de eficiencia como polinizadores si Apis mellifera es mucho más eficiente que, digamos, especies nativas, o si no podría implementar un programa de polinización con especies nativas que sea igual de eficiente. Esa es una pregunta un poco fuera de mi ámbito, porque yo no estudio la polinización como proceso como tal, pero lo que te puedo decir es que seguramente es más eficiente en términos del número de visitas que puede hacer, porque vaya, es una especie introducida desde hace 400 años acá y en otras regiones del mundo, pero últimamente, en los últimos, qué sé yo, 30 años se ha incrementado el número de colonias así masivamente. Entonces, si tienes un número alto de abejas que están visita y visita una flor, por mucho que no sean las mejores para hacerlo, pues pueden acabar polinizando. Ahora, si tienes densidades menores de polinizadores nativos que están evolutivamente pues encargados de hacer eso, pues necesitas poblaciones tan altas para hacer ese trabajo de polinización. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la manzana, pues que es una especie introducida, y muchos de los cultivos que requieren polinizadores son especies introducidas en las regiones donde existe Apis mellifera, pues obvio que va a ser la mejor, pero no en todos los casos, depende.
Oye, ¿qué tan eficientes son estos hoteles de hormigas? Digo, de abejas, perdón. Porque, están muy juntas, ¿no? ¿Qué se sabe de la biología? ¿Cuánto espacio necesita una de la otra? ¿O no les importa que esté muy cerca la abeja vecina? Pues eso también depende de la especie, pero en realidad, mientras tengan su propio nido, o sea, tienen un sistema de navegación muy bueno que les permite reconocer su nido entre una agregación de ese tamaño como que les mostré en la foto. Entonces, en la naturaleza misma, muchas abejas que son solitarias crecen en agregación, anidan en agregaciones, lo cual quiere decir que si encontramos una pared de adobe o de tierra en la que donde haya ciertos grupos de abejas, vamos a ver que hay perforaciones que están, no sé, 2 centímetros separadas una de la otra, y ellas pueden construir su nido sin problema. Obviamente estos hoteles están mucho más compactados, pero se ha visto que eso no les impide a la mayoría de ellas adoptar o tomar esos nidos sin problema de agresión con las otras. Ismael, este hallazgo de que Veracruz, Oaxaca y Chiapas son los estados con mayor diversidad de especies de abejas, ¿refleja la realidad o ahí podría, o son los estados que han sido mejor muestreados como en otros grupos? Porque, por ejemplo, Campeche o la península de Yucatán, pues también podríamos esperar que tuviera, por las características mismas de vegetación tropical, tuviera un elevado número de especies, quizás. Sí. Cuando mencioné que Oaxaca, Chiapas y Veracruz eran los más ricos, estaba hablando específicamente de las abejas de las orquídeas. Los estados más ricos en fauna de abejas en México no están cuantificados como tal, pero hay muchísimas especies seguro. Están en el noroeste del país, en las zonas desérticas de Sonora, Chihuahua, Durango, incluso Baja California. Hay tantas abejas que no se han estudiado porque no tenemos revisiones taxonómicas para ellas, pero eso concuerda con la diversidad mundial que se ha visto. Las abejas como tales son mucho más diversas en zonas con matorral mediterráneo, con tendencias desérticas. Sin embargo, lo que me preguntabas tiene que ver con las abejas de las orquídeas y bueno, sí hay muestreos. Mencionaba la tesis de este chico que codirigí, la maestría también de Campeche. En su muestreo encontró 13 especies de euglossinos en Calakmul, en la reserva de Calakmul, comparada con 18 especies en el estado de Veracruz. Y no tengo los números específicos para localidades. Bueno, sí, de hecho hay otra chica que está acabando su tesis, no conmigo, pero en la Facultad de Ciencias, que muestró una localidad en Oaxaca, en la cual encontró también 13 especies de euglossinos. Entonces, vaya, eso concuerda con la suma total de las especies conocidas para los estados. Y tiene que ver pues, con las características de los mismos. Los euglossinos tienen mucha más afinidad por lugares con características de trópico húmedo, cuando la península de Yucatán pues, es un trópico más seco. Entonces, concuerda con que no sean tan diversos. Y además, si vamos hacia el norte, a pesar de que tenemos áreas tropicales, yendo por Guerrero, Jalisco y demás, pues va disminuyendo la afinidad hacia el neotrópico. Entonces, pues esa es la explicación. Mi pregunta está relacionada con esto. Creo que la diversidad de las euglossini en Chiapas y Oaxaca se debe a la diversidad de orquídeas, sobre todo de orquídeas epífitas, no orquídeas terrestres, sino orquídeas epífitas, y en especial de la tribu Catasetini, son las que les gustan más a las euglossini. Y mi pregunta era, ¿cómo explicas la presencia de euglossini al sur de Baja California, donde no hay orquídeas epífitas? Sí, esa es una pregunta interesante. Estoy de acuerdo con que la
presencia de ciertos grupos de orquídeas son los que están influenciando la diversidad de estas abejas. Sin embargo, las abejas se ha demostrado que no son dependientes de las orquídeas como tal. O sea, si hay muchas orquídeas que les están proveyendo con los químicos que ellas buscan, entonces pues obviamente van a ser exitosas en cuanto a su diversificación, presencia y demás en esas zonas. Sin embargo, son capaces de vivir sin ellas. El caso de Baja California es un ejemplo, el caso de Florida es otro ejemplo. Ahí no existe ninguna de las orquídeas que esa especie que se introdujo allá, quién sabe de qué modo, explota en México y Centroamérica. Sin embargo, se ha visto que toman esos químicos de plantas de otro tipo. O sea, las abejas son capaces de adaptarse a esto. Una pregunta relacionada a los métodos. ¿Cómo se logra hacer un muestreo robusto de las abejas que están asociadas a un ambiente o a un tipo de plantas, de tal manera que pues, tengas una representatividad, puedo decir, robusta, ¿no? Y te lo pregunto porque, por lo que también hemos comentado de las polinizadores que nos interesan acá en el jardín botánico, de las mamilares, que bueno, tú me has comentado que el pico de polinización es de 11 a 12, pero también hay cactáceas que tienen a abrir en la noche. Entonces, esa es tu predicción, sería, bueno, no sé si hay abejas nocturnas, pero bueno, ¿cómo metodológicamente si nos puedes comentar un poco de cómo hacer algo robusto, ¿no? Bueno, pues en el caso de plantas específicas, pues sentarse y mirar la planta todo el día, ¿no? Sí, o sea, no hay de otra. Vaya, en el periodo en el que las flores están abiertas y expuestas para que los polinizadores las visiten, no hay más. Hablando, por ejemplo, de los agaves, ahora que pasó este evento de los agaves acá, pues se sabe que los agaves son polinizados por murciélagos. Sin embargo, uno de los expositores que estaban acá tenía fotos de algunas abejas también visitando las flores de los agaves y pues probablemente tengan un papel también ahí polinizador menor, pero eso solo lo sabes si te sientas, si tienes, en el caso de los agaves, pues si tienes equipo para estar mirando que llega ahí, ¿no? Y durante todo el periodo diurno de oferta de la planta para los polinizadores potenciales. Esa es la única manera robusta de hacerlo. En el caso de una comunidad, de una región, pues es más complicado porque es posible que vas a omitir algunas especies, como cualquier muestreo faunístico o florístico. Sin embargo, si tienes cierta planeación en cuanto a esfuerzo de colecta invertido, en cuanto a recorridos por las zonas donde sabes que van a estar, en este caso las abejas, donde hay flores, donde hay sitios de anidación, etcétera, etcétera, pues eso te garantiza cierta robustez. No hay más. En el caso, como decía, yo pretendo que tengamos una base comparativa utilizando las abejas de las orquídeas, los meliponinos, que son las abejas sin aguijón, y las abejas carpinteras, porque te representan organismos de muestreo fácil, ¿no? Unos porque pones cebos y trampas y siempre vas a tener repetibilidad. Otros porque viven en nidos y además son sociales, los puedes encontrar fácilmente en muchos lugares. Y las otras son abejas muy grandes que es difícil que se te escapen a la vista. Entonces, utilizando grupos de ese estilo, los puedes usar como indicadores de diversidad y con muchas otras cosas. ¿Pero no hay nocturnas, así? Abejas nocturnas sí existen, son muy pocas, pero sí existen. Ahora, por ejemplo, aquí, hablando no sé, en otras regiones donde está el lago Antilaria, que creo que es a lo que te refieres, no existen esas abejas nocturnas, entonces, no sabes mirarlas de día. Hola Ismael, me llama la atención tu comentario acerca de que Veracruz es el país con mayor, es el estado con mayor diversidad de abejas para las orquídeas. He estado trabajando con la vainilla durante varios años y se sabe que hay una crisis en cuanto a no hay polinización. Entonces los productores hacen la polinización manual. Pero ¿cómo podríamos contribuir como alguna forma para hacer un monitoreo o revertir, si es que acaso se pudiera, para que ya hubiera una polinización de forma natural, ¿no? ¿Qué piensas? Pues lo que han hecho, han estado buscando las plantas, o sea, porque la vainilla como cultivo, pues es como la mayoría de los cultivos donde se
animales domesticados, pues ha sido seleccionada y ya ha perdido probablemente las características que le hacían poco para atraer a cierto polinizador. Lo único que entiendo que eso me he estado haciendo, buscando, no sé si es una especie distinta o la variedad salvaje o no se le llama, silvestre, y mirar, o sea, sentarse, como decía yo, como cualquier otra planta, pues saber la biología floral y sentarse a observar qué llega. En el caso de la vainilla, pues hemos colectado en los Tuxtlas una o dos abejas de la Oficia mexicana, se llama la especie, que tienen polinios de vainilla, pero una o dos entre cientos de especímenes que hemos observado. Y el año pasado que fui a un simposio en Costa Rica ya estaban con el mismo problema, me estaban diciendo lo mismo, o sea, todos lados están buscando esto, pero probablemente no sé, en el caso de la vainilla pues hayamos llegado a un ciego en el caso de pues, ya la planta no tiene capacidad de crear ningún polinizador porque pues, se ha perpetuado la polinización manual humana, entonces pues, eso ha aislado más de la posibilidad de atraer a otros. Entonces sí, volviendo a quizás algunas de las variedades silvestres y haciendo por ahí genética o cruzas o demás, pues a lo mejor se podrían encontrar los polinizadores una vez que se observan, que se sabe cuáles son. Y ya solo por tiempo nos vamos a quedar con una última pregunta. ¿Qué también está regulado toda esta introducción de abejas al país? En estas fábricas de abejas que hay en Querétaro, todo el negocio jitomatero que está metiendo bombos de otros lados y que se están escapando, que esto no impacta también en las poblaciones de polinizadores o de abejas nativas de aquí de este país. No, claro que sí, pero se supone, en el caso de bombus, si no se me olvida el nombre de la especie Terrestres. no, esa no está aquí, bombus terrestres es una abeja europea que esa no la permitieron introducir, pero hay una abeja original, hay un bombus originario de Estados Unidos que es el que introdujeron, que lo producen en fábricas en Querétaro, en la ciudad de Roma. Y esos se supone, hasta donde yo entiendo, o sea, porque parece que es un secreto industrial ahí, nadie mira lo que está pasando. Las colonias que ellos venden a los invernaderos son colonias que no se pueden reproducir. O sea, de alguna manera, supuestamente, una vez que acaban las obreras, la reina, bueno, ya no hay manera de que se establezcan nuevas colonias. Pero bueno, eso se ha dicho con muchísimos organismos a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces yo digo que eso sea... Por ahí seguro ya hay alguna abeja de estas suelta y es una desgracia porque aquí en México tenemos muchas especies de abejorros que podrían haber sido, pues si alguien lo hubiera interesado científicamente, bueno, y aquí lo está haciendo en el COSUR, pues tratando de mirar los ciclos de vida y establecer una metodología para utilizar estas especies como las polinizadoras de acá. Sin embargo, pues a la gente, bueno, a los productores les hizo más fácil importar y el gobierno lo ha permitido, con la salvedad de que supuestamente esas abejas, esta especie de bombos, se autoaniquila cuando las venden y cuando parten. Y bueno, pues tenemos Apis mellifera que fue introducida siglos atrás y imagínate, estamos no luchando contra ella, pero estamos luchando para saber qué pasa con las otras abejas. Con eso terminamos. Agradecemos mucho la presencia del doctor Ismael y a todos ustedes los invitamos a continuar con las preguntas y café de este lado.